iluminados se Casa de redondearon. fantasmas, alienígenas, Entonces, demonios. estamos en Serpa tiene comunicación razón. con Alejandro Agostinelli. Bien ahí. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Te saludamos Jorge Peroni, Ailín Rocha y Gustavo Alonso. Antes, diciéndote que cuidado de lo que vas a hablar, porque estamos en la ciudad donde José de Ser encontró a los enanitos verdes. Sí, además ciudad amazónica, dicen que hay un montón. Acá en La Plata dice que La Plata tiene un montón de estas cosas, ¿eh? ¿De qué va Argentina X? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, hola. Bueno, primero me gustaría aclarar que es OVNI, ¿no? Porque OVNI, sí. seguramente los oyentes van a pensar que es OVNI y es OVNI, ¿no? OVNI es sigla de Objetos Fílmicos Fantásticos No Identificados, Me vuelvo loca. que va a ser un festival dedicado a películas que giran alrededor del misterio, de las anomalías, de lo extraño, ¿no? Es como un festival que hasta ahora no existía. Uh-huh. Este va a ser el primero, arranca el 3 de octubre Uh-huh. en la Casa del Bicentenario. Bicentenario. Bueno, aclarado esto, Sí. Argentina X, además agradezco la mención. Argentina X es un libro que reúne digamos, una parte de mi producción así como cronista, investigador de estas historias, de diferentes etapas, ¿no? Porque hay algunas historias que son de 1981, 1983, precisamente 1983, abarca la increíble historia de los enanitos verdes en La Plata, Uh-huh. que realmente yo considero que es uno de los casos insignia de este libro, porque es una historia maravillosa. Vamos a recordar que en diciembre de 1983, cuando faltaban pocos días para la asunción de Alfonsín, se corrió la voz de que en un barrio de La Plata, en Villa Montoro, se dice que se ven unos enanitos, sobre todo son chicos los que mencionan esto. El día y otros medios locales hacen una cobertura exhaustiva prácticamente de este caso. Todos los días aparecen testimonios nuevos, sobre todo chicos, como decía. Que lo hace más creíble, porque los chicos, ¿para qué van a andar mintiendo, no? Claro. Además se parte un poco de la idea de que los chicos no fantasean, Claro. ¿no? Claro. No inventan, ¿no? Que es como una especie de cliché, ¿no? Que hay acerca del tema. Pero lo cierto es que con el correr de los días, este fenómeno va creciendo, digamos, en lugar de decrecer, va creciendo, sobre todo porque aumenta el tráfico de ufólogos, parapsicólogos, mediums, ¿no? Se empieza a llenar la zona, toda esta barriada de gente que supuestamente investiga, ¿no? Estos eventos. Y digamos, y lo que se va notando es que en lugar de investigar, lo que hacen es prácticamente fogonear, ¿no? Claro. Claro. La existencia de estos fenómenos. Y suceden cosas realmente maravillosas. Yo no sé, podría adelantar algo de lo que cuento en ese capítulo, pero había algunos, digamos, esto además no solamente estaba centrada en la idea de los enanitos como duendes o como elementales o como seres de la tierra, que era una idea, digamos, que no estaba muy presente, si bien se hablaba de enanitos, sino de extraterrestres, ¿no? Que en realidad eso que se consideraban enanitos eran seres de otros mundos, entonces muchas de las presencias inusuales del barrio eran atribuidas a seres de otro planeta. Por eso había había un ser al que le llamaban el marciano, que deambulaba por la zona, otro ser que le llamaban el desdentado,
Claro, el que, desdentado, bueno, me acuerdo. que Sí, más sí, sí, allá sí. de la notoria falta de atención odontológica que se le atribuía al personaje, hacía declaraciones muy sorprendentes, porque se acercaba y hablaba con las personas, digamos, no era una presencia furtiva, estaba en los corrillos, ¿no? Sí. Ahora Y sí, sí, yo quiero arrancar con una pregunta muy simple. ¿Fabio sí. Serpa tenía razón? Bueno, sabés que en el año 2009 yo publiqué un libro que se llama Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina, Ajá. donde las citas a Fabio Serpa son tangenciales, ¿no? Porque aparece Serpa en el momento en que, digamos, cada vez que, digamos, yo abordaba un caso ovni que él hubiese investigado, ¿no? Y lo que me pasaba era que todo el tiempo me preguntaban por él, ¿no? ¿Qué opinaba yo de Fabio Serpa, estando además Fabio Serpa vivo, digamos, Claro, que era, claro, era claro. muy, muy incómodo, porque yo en los 90 tuve desencuentros fuertes con él en la televisión y me tocó más de una vez desmentir cosas que él decía delante de él. Él decidió desde ese momento no ir a ningún programa en el que yo esté, o en el que haya alguna persona que pudiera desautorizarlo. Fue como muy fuerte esa La interna experiencia. marciana. ¿Cómo? La interna marciana. La interna marciana, sí, la interna de Marte en la Tierra. Claro. Vos sabés que. Y cuando, Sí, 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 cerrá, por favor, sí. no, que cuando, sí, para cerrar es que era una asignatura pendiente. Entonces, en Argentina X le dedico un amplio capítulo a Serpa, sobre todo para, primero, dejar saldado ese gran interrogante que hay acerca de qué es lo que yo podría pensar acerca de él. Que va más allá del cliché o de la categoría, porque yo no considero que sea una persona que se pueda, digamos, que merezca un solo adjetivo, digamos. Ujú. Yo creo que es una persona que merece ser contada desde todos los ángulos posibles, con la enorme dificultad de no haber podido entrevistarlo nunca, porque nunca me recibió. Entonces yo tuve que mandar, en el momento en que quise escribir esta biografía, a un cronista que fue con mis preguntas. Y bueno, esto yo lo digo siempre porque esa entrevista que le pude hacer es una entrevista que no cumple con todas las normas éticas Claro, claro, claro. correspondientes. Pero bueno, Sí. ya finado Serpa pude blanquear esa entrevista, y contando el contexto en el cual se hizo digamos, y por qué respondió una cantidad de cosas sobre las que nunca hablaba, ¿no? Salgamos de los extraterrestres un poco, Sí, Alonso, y Sí, metámonos con Agostinelli en los fantasmas. sí. sí, En esta semana, eh, sí. estuvo dando vuelta por las redes el fantasma en las vías del tren Roca. ¿Eh? Ah, Aparece, se ve la imagen, una imagen humana, al costado de las vías. Y entonces lo empezamos a meter con historias de mucha gente que a través de eso empieza en las redes sociales a decir, sí, en mi casa yo estaba sentado y pasó alguien y por atrás y nos quedamos. Bueno, y empieza a aparecer este tipo de testimonios que a uno le cuesta creer y lo estremece al mismo tiempo. mm. ¿Cómo nos explicás este tipo de cosas que pasan bastante más seguido de lo que uno piensa, ¿no? Sí, yo no tengo explicaciones para cada cosa que pasa, ni mucho menos, y tampoco me parece que ese debe ser el rol de un periodista que se dedica a reunir estas No, historias, bueno, pero que ese es mi caso. tendrás Yo experiencia me, de testimonios, ¿no? claro, yo sí me puedo arriesgar a dar alguna, yo no conozco este caso en particular, pero en general puedo decir que el temor a que una presencia inusual esté manifestándose por algún indicio, sea fotográfico, fílmico, por un relato muy creíble de una persona cercana. Digamos, hay una cantidad de evidencias
testimoniales, circunstanciales y emotivos y emocionalmente impactantes en las personas que llevan a que uno, primero, se atemorice, y segundo, que a partir del temor uno está más sensible a que cualquier cosa dispare Sí, una actitud frente a una supuesta manifestación, y no importa si sea real o no, digamos, uno tiende a sobrereaccionar porque está como condicionado por este entorno eh, cercano, cultural, a tom- tomar una decisión. Por ejemplo, salir claro. corriendo si se mueve Sí. qué sé yo, no sé, Sí, o una cortina asumir, que con una ventana cerrada, y de pronto la cortina de esa ventana cerrada se dispara como si estuviese abierta. Eso aterroriza a una persona. Ahora, ¿por qué motivo esa cortina se levantó? Y bueno, puede haber alguna explicación, ¿no? Pero en el momento en el que esto sucede, para esa persona esa explicación, la Es única explicación simplemente posible es que cagazo. le está moviendo un fantasma, ¿no? no, no, pero qué sé yo, hay otro tipo de manifestaciones también que se han, o sea, que se registran, o gente que, por ejemplo, uno de los temas o de las personas que decís, en los medium, por ejemplo. A mí me parece Mm, totalmente inexplicable cómo una persona puede conectar de alguna forma y decirle a una persona que ni conoce, che, tu abuelo me dijo tal cosa y que eso hace sentido. Ese tipo de temas sí. me vuela la cabeza. Sí, 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 claro. No, sin ninguna duda, digamos, Mm, si una persona te dice a vos algo que solamente vos conocés, y que ese medium te sorprende con esa información, que es una información privada, que nadie más pudo, digamos, que no hubo ningún otro medio por el cual la pudo haber obtenido, es absolutamente comprensible que vos quedes completamente sorprendido, ¿no? Con Y esta hubo impresión algún caso en inexplicable. particular que a vos te sorprendió con tanta experiencia que tenés, que te haya sorprendido, que te haya dejado tecleando? A vos, en lo Sí, personal. sí, a mí hay muchos casos que me dejaron teclando. Bueno, yo en el epílogo de Argentina X cuento un caso personal, ¿no? Cuento, mm. porque es medio como que lo que te piden siempre, la que te piden siempre, ¿no? Sí, a ver, contanos, contanos. ¿Cuándo La te historia asustaste vos? personal. Claro, contanos. Bueno, ustedes conocerán a Arturo Segui, Sí. Sí. bueno, yo en Arturo Segui tengo una casita, y en una oportunidad, en el 2017, eh, me llama un vecino para contarme que estaba saliendo humo por las ventanas de mi casa. Me manda un mensaje por WhatsApp. Bueno, yo fui volando a la casita, y cuando llego me encuentro con una situación así muy terrible, digamos. Abrí rápidamente la puerta. Por suerte el fuego se estaba apagando, no había llegado a tomar la totalidad no hizo ni siquiera falta que yo arrojara agua, porque ya se estaba apagando. Eh, y alguien había evidentemente arrojado un fósforo a través de una ventana. Ujú. ¿Qué? Y cuando de pronto, en medio de esa situación de tanta tensión, miro hacia arriba, me encuentro con una especie de criatura negra, así, informe, por encima de mi cabeza, ¿no? Como Sí, sí. sobrevolando mi cabeza, cubriendo prácticamente la totalidad del cielo raso. Era como una especie de tendido de hebras entretejidas, como cortinas abandonadas que oscilaban ominosamente sobre todo yo pensé, lo primero que pensé es que era una especie de cefalópodo gigante, y amenazante. Me quedé completamente petrificado. Ustedes tienen que pensar, situarse, que esto ocurrió en el 2017, o No, sea, ya por lo menos yo Está me muero de temblando, Perón infarto. está temblando. hacía Yo, Sí, por lo sí, menos sí. 30 y pico de años que yo ya estaba completamente canchero en este tipo de situaciones. Claro. Lo que pasa es que no me había tocado vivir ninguna parecida a esa, ¿no? Entonces a mí me costó mucho reconocer a esto que parecía una criatura, con unos tentáculos muy finos y colgajos, ¿no? Eh,
En fin, yo no estoy tan seguro de contarles cómo siguió esta historia. Yo digamos, esto yo lo cuento y lo Está en el desarrollo libro. en Argentina X con todos los detalles y además cuando llego a unas conclusiones, que es el único capítulo que tiene unas conclusiones, que son 5 tips, ¿no? Mm, Que son 5 cosas importantes para quienes nos interesamos en investigación de este tipo de casos, no solamente los que se autodenominan investigadores, sino también que son muchos, ¿eh? Hay mucha gente que se dedica a investigar estas cosas con más o menos eficacia. Ujú. También para el periodismo, ¿no? Para los periodistas que nos ocupamos de abordar sí. este tipo de casos. Alejandro. Y esto, bueno, y para cerrar, ¿no? Ese capítulo se llama Un Demogorgón en el cielo raso. Eh, en otras oportunidades yo tuve la ocasión de ver luces y objetos, sobre todo en la Aurora, en Salto, en los 80 y también en esa misma década en Capilla del Monte. A mí lo que me pasó fue que esas experiencias que tuve, que finalmente las pude explicar, ¿no? Pude encontrar una posible explicación mundana, me sirvió para estar en los pies, estar en los zapatos, mejor dicho, de las personas que tienen estas experiencias y entenderlas mejor, ¿no? Claro. Ujú. Porque es muy común tener una actitud poco humilde hay muchos que cultivan un escepticismo humillante Ujú. sin haber tenido nunca una experiencia de este tipo y son incapaces de empatizar con aquellas personas que tienen una historia para Claro. contar. Y en mi caso, a mí muchas de estas personas me ofrecieron con de buena fe y honestidad y absolutamente digamos, digamos, historias en las que ellos creyeron, ¿no? Ujú. Y y bueno, que yo por supuesto tengo que respetar porque me han dado además testimonios de cosas que en muchos casos fueron lo más importante o lo más extraño que les pasó en sus Claro. vidas, Muy ¿no? Mm. Y que te bueno. lo confiaron a vos, qué sé Muy yo, bueno. es muy respetable eso. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Agostinelli, programador del ciclo OVNI y autor de Argentina X. Contaste tu experiencia personal en Arturo Seguí, hablamos de los enanitos verdes en la calle 600 entre 2 y 3. Jorge habló de un posible, una visión, un personaje que aparece en las vías del Roca entre Villa Elisa Sí. y Parque Pereira. Que Quiero más puede, detalles. no, ¿crees que hay zonas? O sea, podríamos Mm, identificar como, así como el Uritorco es como un símbolo y qué sé yo, hay mm. zonas en las cuales la energía puede producir alguna cosa Decís que La Plata es una de y que la ellas. plata puede ser una de ellas. Eh, a mí me parece que hay zonas culturalmente asignadas, digamos, que hay como asignaciones culturales, ¿no? Hay como, yo no creo tanto en lo personal, no creo tanto en las energías como en las asignaciones culturales. Hay Ok. por Muy algún bien. motivo una población, una localidad decide, a veces con el concurso de medios nacionales, a veces con el concurso de especialistas, que un sector, ¿no? Una región, tiene mayor predisposición para tener este tipo de experiencias, Ujú. ¿no? A veces esto hace pie, encarna en la cultura de esa región y prospera. El caso del Uritorco es un caso emblemático. Mm, En La Plata yo conozco muchas historias, realmente es una ciudad que incluso ha permitido que un autor reuniera en 2 volúmenes Ujú. las historias de la ciudad, que son numerosas y todas muy fascinantes. Pero yo pienso que esto tiene más que ver con una asignación cultural, ¿no? Bien ahí, mm, bien ahí, bien. Y después sí entiendo que si no hay una tradición, si no hay un entusiasmo
por señalar estos eventos, las cosas se disipan. Fíjense que en Villa Montoro no... Sí. Vos vas a preguntar y nadie sabe nada, No. digamos. Hay muy Ajá. pocos vecinos que Es recuerdan. cierto, es cierto. Hagan la prueba y van a ver que van a tener Sí, que el hablar con piberío no vecinos sabe, muy viejos. el piberío no lo sabe. Claro. No pasó de generación en No, generación, no. es cierto. Ellos te van a hablar de YouTube, Claro. ¿no? De los enanitos de YouTube, que es Claro. lo que me pasó cuando fui. Claro. Yo fui 2 veces y me pasaba eso, sí, los enanitos verdes, sí, está hablando otra cosa, ¿no? En cambio, la gente mayor recuerda y te va señalando Claro. por dónde ocurrían los eventos, pero hay que trabajar mucho para encontrar esos testigos, sí. Claro. La última, contarle a la gente de La Plata que puede encontrarse en OVNI, ¿no? Contale de qué va la cosa. Mira, en OVNI hay una cantidad de películas que tienen que nunca se han mostrado, por un lado, o sea, que se van a estrenar, hay una película muy extraña que se llama Abducidos, que fue estrenada hace un par de años en los Estados Unidos y que acá todavía no se vio. Además, una película que por eso cierra el festival presentándola, porque es una película que ha tenido como muchas dificultades para estrenarse. Han dicho que los hombres de negro estaban impidiendo que la película se estrenara, tiene todo como una mitología, ¿no? Y después, bueno, hay películas que no tuvieron un estreno en salas, que tienen pocas oportunidades para verse. Ujú. Por ejemplo, La Búsqueda, que es La Búsqueda, el documental más humano sobre vida extraterrestre de Damián Marcicano, Ujú. que también es una película de 2024, que reúne a investigadores del tema OVNI, testigos, una película así muy rara digo, porque es un documental muy extenso, que llevó mucho tiempo además su realización, porque se había empezado a filmar en pandemia, y que tampoco, digamos, que hubo pocas oportunidades para verlo. Entonces La Búsqueda se va a presentar el 4 de octubre a las 6 de la tarde. Después hay una película también de Leandro Bartoletti, San Telmo Tapes, que es del 2020. Bueno, hay películas que, digamos, que son raras, ¿no? Esta Esta Como historia esta del película culto rara. que se filmó en La Podría Plata, seguir. de un platense. Sí, hay una Sí, platense, después sí. La Segunda Muerte es como una especie de rescate, una película que se vio muy poco, del 2011, Está de bueno, está Santiago bueno. Fernández Calvete. Está bueno En para que fin, los platenses se sumen entonces a OVNI, ¿eh? Alejandro, te agradecemos estos minutos de sábado. Y que Sabemos chusmee el libro, ¿eh? Argentina y X. que lea el libro, sí, sí. Te agradecemos de corazón Bueno. por la calidad de tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Alejandro Gracias. Agostinelli. Ahí está. Yo me acuerdo una vez que jugábamos todos al juego de la Copa, que queríamos jugar y vos dijiste, no juguemos.